El título es Acción consciente para resultados positivos. Entonces vamos a hablar de las acciones. Se trata como de que haya resultados positivos siempre, ¿verdad? Porque nos pasa a todos, ¿verdad? Que nos vamos olvidando de quiénes somos, nos vamos identificando en una forma diferente a lo que somos y empezamos a alejarnos de nuestra verdad y entonces entramos en un estado, digamos, de descenso, ¿sí? Empezamos a hacer acciones que no son, digamos, no están de acuerdo con lo que nosotros somos, porque se nos olvidó quiénes éramos. Entonces, ese alejarnos de la verdad nos hace actuar diferente. Entonces, hay en ese estado de descenso, hay dos tipos de situaciones. Una es, bueno, la primera es lo que llamamos en Raya Yoga estar sentado en el trono del corazón del Padre. Son las acciones, ¿verdad? Correctas. Ahora vemos. El otro estado es cuando yo me bajo del trono, ¿verdad? Me alejo de mi verdad, me alejo, digamos, rompo con mi sistema, con mis principios, con mis valores, etcétera. Me alejo de todo eso y hago acciones pecadoras, por ejemplo. Ese estado, cuando yo realizo acciones pecadoras, no vuelvo a ver así porque me voy a torcer, pero yo sé que están ahí. Es que si no me alejo del micrófono y deja de sonar. Y como ahora voy a cantar y todo eso, peor todavía. No, mentira. Entonces, las acciones pecadoras hacen que yo, después de cometerlas, ¿qué hago? Me arrepiento, ¿verdad? Entonces, primero hago la acción, después me arrepiento. Y cuando la persona realiza mucho acciones de esa naturaleza, vive en un estado de arrepentimiento constante. Entonces, la otra situación es no de acciones de pecado, sino acciones basadas en pensamientos inútiles, de desperdicio, ¿verdad? Entonces, las acciones hechas porque yo he tenido pensamientos de desperdicio, lo que hacen es que yo no exactamente tenga arrepentimiento, sino son acciones de otro tipo, no son de desperdicio. Por ejemplo, pasar todo el día en el teléfono, ¿verdad? Emplear mi tiempo todo el día en eso, ¿verdad? En Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Y después yo me doy cuenta que lo que estaba haciendo, ¿verdad? Es inútil, es desperdiciar mi tiempo, ¿verdad? Entonces, en esa situación, yo puedo darme cuenta en el momento en que estoy haciendo la acción o darme cuenta un poco después, pero darme cuenta, ¿verdad? El resultado de las acciones de desperdicio es un estado que no es de arrepentimiento, sino de realización, de darme cuenta, realización en el sentido de darme cuenta, ¿verdad?
que la otra no, la otra ya la hice, ya metí las patas y ya después me arrepiento, ¿verdad? Pero en esta ahí yo me puedo dar cuenta de que estoy, por ejemplo, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Puedo darme cuenta que estoy, ¿verdad? Pasando los canales de televisión, no hay nada, pura basura, y yo tengo, no sé, voy a inventar 1 hora o 2, ¿verdad? De estar en eso sin ver nada, no voy a encontrar nada de hecho, ¿verdad? Solo violencia y más violencia y más y más y más, y se me fue el tiempo en eso, ¿verdad? Me puedo dar cuenta en el momento de hacerlo y puedo parar, ¿verdad? No seguir 2 horas, tal vez 1 hora y 3/4. Entonces, esos son 2 estados de descenso muy comunes, ¿verdad? Para todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un estado de así, sea de acciones que me llevan a arrepentirme o sea de acciones que hacen que yo tenga una realización de que estoy haciendo eso? ¿Qué pasa? ¿Que soy como? ¿Feliz? No, ¿verdad? Ese tipo de acciones no me permiten un estado de dicha del todo. Impiden cualquier estado de felicidad. Ahora, eso es lo más común, ¿verdad? En este momento, especialmente los pensamientos inútiles, ¿verdad? Yo puedo estar pensando, por ejemplo, bueno, si me saco la lotería, ¿verdad? Ahora, no sé, es el domingo o algo así, creo, no sé. Bueno, digamos, si me saco la lotería el domingo, entonces voy a hacer esto y esto y esto, y voy creando, ¿verdad? Un castillo en el aire, y de pronto, ¡plin!, se desplomó, ¿verdad? Y tal vez tengo también un par de horas, ¿verdad? De estar, o todo el día, ¿verdad? Y claro, voy a comprar tal número porque como tal número, tal cosa, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, los pensamientos inútiles tienen una gran desventaja, que, que traen como mucha cola, ¿verdad? O sea, yo paso de un pensamiento con la lotería a otro pensamiento, digamos, relacionado con las finanzas o el dinero, lo que sea, pero que ya no es de lotería, es de otra cosa, de un ascenso que además nunca va a llegar porque no se usa, ¿verdad? Ascensos en los trabajos ni nada de eso. Entonces, no es la cultura, el bienestar general, ¿verdad? Entonces, yo paso de eso a eso, de eso a eso, a lo que sea, o la comida, o hicimos tamales, los tamales me llevan a las galletas al pan con nueces, en fin, ¿verdad? Y eso produce mucha descarga de energía, ¿verdad? A la persona. No son cosas muy malas, ¿verdad? Son cosas inútiles, no sirven de nada, absolutamente de nada. Ahora mismo pueden estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Están aquí y están en otro lugar. Entonces, ni están allá ni están aquí, entonces perdieron el tiempo, ¿verdad? Entonces, además es un hábito muy fuerte, ¿verdad? Crear pensamientos inútiles y hacer acciones inútiles y pasar todo el día en eso, y puede haber unos 60,000 pensamientos inútiles todo el día. La persona llega a la casa arrastrándose, ¿verdad? Del cansancio, de toda la energía que perdió en todas esas burbujas que se fueron, ¿verdad? Explotando cuando yo. Entonces, por supuesto que no va a haber felicidad. ¿Cómo? Y también está la otra situación de la persona que se da cuenta, ¿verdad? Primero está darse cuenta cuando ya
se cometió la acción errada totalmente, el arrepentimiento. Está el darse cuenta en el momento que yo empiezo a hacer la acción, ¿verdad? Y que la puedo parar. Y está también el poder darme cuenta de antemano, ¿verdad? Completamente por anticipado, de que algo que yo voy a hacer va a tener un resultado catastrófico, ¿verdad? O que va a tener, y que después va a venir una tormenta. Yo me puedo dar cuenta de eso de antemano. Entonces son 3 situaciones diferentes, ¿verdad? Ahora, a través de hacer acciones por las cuales yo me arrepiento, podría ser que yo tenga alguna transformación, ¿verdad? Las personas pueden hacer acciones que son pecados, digamos, lo voy a llamar así, que es lo más corriente, acciones erradas totalmente, arrepentirse y no cambiar. Puede ser que a través de esa acción errada yo me arrepienta y cambie, pero existen las 2 posibilidades, ¿verdad? O cambiar o no cambiar. Y entonces, también a través del darme cuenta, yo puedo transformar la acción, ¿verdad? O hacerla diferente. Ese estado requiere, digamos, que yo me dé cuenta antes de actuar. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta antes de actuar que la acción va a traer malas consecuencias y no hacerla? No hacerla, ¿verdad? Exacto, no todos, todos. Y no hacerlo, ¿verdad? Requiere ciertas cosas de uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay conocimiento espiritual, ¿verdad? Cuando yo sé quién soy yo, cuando yo sé cómo soy, qué soy, ¿verdad? Cuando yo sé que yo soy un ser espiritual, que tengo cualidades originales, que, que son la paz y el amor, la dicha, ¿verdad? La pureza. Cuando yo sé eso, que además solo lo puedo aprender por medio de la meditación, ¿verdad? De ir hacia adentro de mí, etcétera. Entonces yo puedo entender muchas cosas. Si yo de mí entiendo que yo soy un alma, que tengo esas cualidades, que soy un ser espiritual, si yo por medio del silencio y de la meditación tengo una experiencia de que sí soy eso, ¿verdad? No que es teoría, la teoría es muy fácil, ¿verdad? El conocimiento desde la perspectiva de la teoría, cualquiera lo aprende, ¿verdad? No se necesita mucho. Pero que yo tenga una experiencia es absolutamente necesario para que eso de verdad cale en mí, ¿verdad? Mientras yo no experimente, ¿verdad? Yo puedo meditar todos los días, pero si yo no tengo experiencias, no hay muchos logros. De hecho, casi no hay, ¿verdad? Yo tengo que tener la experiencia. A través de la meditación, el crear, ¿verdad? La meditación es crear pensamientos positivos, ¿verdad? Acerca del ser. Entonces, yo voy a crear un pensamiento positivo acerca de mí. Yo soy un ser de paz, por ejemplo, pero tengo que tener la experiencia. Tengo que tener una experiencia de paz, ¿verdad? El intelecto mío tiene que permitirme esa experiencia. ¿Qué es una experiencia de paz? Bueno, cada uno tendrá que tenerla, ¿verdad?
pero para decir alguna cosa, alguna referencia, si yo, mientras estoy aquí meditando, cualquiera de ustedes, logro tener una experiencia de paz, por ejemplo, un silencio profundo que me da como una satisfacción interna, que me quita la prisa que he tenido todo el día, que me deja estar totalmente relajada, que no me atrae nada alrededor, que no estoy pensando en nada más, en nadie, por ejemplo, no estoy recordando a nadie, estoy disfrutando de ese momento profundo y maravilloso. Se me olvidó el cuerpo, no lo siento, estoy ahí como, ¿verdad? Si yo logro eso por una fracción de segundos, aunque sea, eso queda grabado. Eso es una experiencia. Entonces yo puedo entender, basado en eso, que sí, que yo soy un ser de paz. Si no, no podría tener esa experiencia. Sería imposible, ¿verdad? Si yo puedo crear el pensamiento, sostenerlo y tener la experiencia, eso queda grabado en mí. Eso es lo que va creando en mí digamos, la fe de que yo soy eso. Mientras no haya experiencia, no. Entonces es muy importante la experiencia porque el intelecto después tiene esa referencia, ¿verdad? Por ahora la referencia del intelecto es todo lo que me rodea, todo lo que me llama la atención, todo lo que hacen los demás, etc. Pero si yo logro grabar eso, eso es una referencia nueva. El intelecto poco a poco, gradualmente se va a ir refinando. Refinando significa que mi poder de discernir, de decidir, ¿verdad? Se van haciendo más finos. Entonces, yo voy a ir cambiando en ese sentido con la meditación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ese conocimiento de ser espiritual, de cómo soy, cómo funciono, si tengo la experiencia a través del silencio, entonces yo puedo entender que no soy solo yo que soy así. Entiendo que los demás son así también. O sea, no tienen la experiencia, pero son seres espirituales con ese potencial. Eso me permite tener relaciones con los demás diferentes, ¿verdad? En las cuales yo puedo, independientemente de lo que escuche o vea o lo que pase a mi alrededor, yo puedo con esa experiencia desapegarme de esas cosas y tener una relación con los demás más amorosa, desapegada pero amorosa, ¿verdad? Recuerden que las virtudes tienen que tener equilibrio, ¿verdad? Yo no puedo ser totalmente desapegada o totalmente amorosa, ¿verdad? Tiene que ir juntas, ¿verdad? Entonces, mi relación con los otros es de mayor comprensión, digamos. Yo puedo entender con base en el conocimiento espiritual que cada uno, que yo tengo una historia, ¿verdad? Yo tengo una historia, pero el otro también tiene una historia. Eso me permite también ser más amorosa con el otro, ¿verdad? Cada uno tiene su propia historia. Yo eso lo entiendo por la vía espiritual. Cada uno ha tenido un recorrido, cada uno tiene sus experiencias del pasado, cada uno tiene sus reacciones ante las cosas precisamente por sus experiencias del pasado. Cada uno tiene su propia personalidad porque lo que ha grabado en sí misma cada persona es diferente. Yo de acuerdo a mis experiencias, él de acuerdo a las suyas, él de acuerdo a las suyas, ella. Eso es sumamente importante, es, es de mucho valor, porque eso me permite tener una relación amorosa con entendimiento, ¿verdad? Y con desapego a la vez, ¿verdad?
no me dejo influir por lo que pasa, ¿verdad? Entonces, un alma que tiene conocimiento de sí misma, a la vez tiene conocimiento de los demás. Es decir, no con los detalles, ¿verdad? Pero tiene conocimiento de que son almas con una historia, con una personalidad, etc. Eso cambia mis relaciones con los demás, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno. Entonces, el hecho de yo hacer silencio, de meditar, de tener experiencias, me da también mi relación con el Ser Supremo, me va llenando también de poder espiritual, ¿verdad? No poder que ya fue suficiente, ¿verdad? Es un poder diferente, el poder de discernir, de decidir, de juzgar, ¿verdad? Son poderes espirituales. Eso me hace también más estable, ¿verdad? Es que la estabilidad es algo muy especial. Nosotros podemos ver en nuestras profesoras y profesores seniors de Brahma Kumaris, cuando los vemos, todos los que tienen 80 y así, ¿verdad? Y más, y Daddy Yankee que tiene 101, una estabilidad absoluta, absoluta. O sea, no los influye nada, nada. El alma siempre, siempre es constantemente estable, ¿verdad? No está así, ¿verdad? Llena de altibajos, que es una cosa que nos afecta mucho, ¿verdad? Porque en un momento la euforia total, al siguiente momento por algo que sucede en el país, donde sea, el sufrimiento, ¿verdad? Eso desgasta mucho. Y el alma no puede ser feliz, ¿verdad? Si no hay estabilidad, no hay felicidad tampoco. O sea, porque lo que hay es euforia o tristeza o... ¿Entienden? Entonces, todo eso, y el hecho de poder darme cuenta por anticipado de que mis acciones o mis pensamientos van a tener un resultado X, eso hace que el alma sea, como usamos una palabra extranjera, que es Trikaldarshi. Trikaldarshi significa conocedor de los 3 aspectos del tiempo en la acción. Bueno, conocemos los 3 aspectos del tiempo a través del Raya Yoga, ¿verdad? Que implica que el alma ha pasado por un estado elevado, ha ido, ¿verdad? A través del tiempo perdiendo ese estado elevado y, ¿verdad? Y ahora está en un estado que no es elevado, ¿verdad? Es conocer el pasado, el presente y el futuro de nuestro camino, es un estado Trikaldarshi también. Pero en el caso de las acciones, ese estado de un alma, ¿verdad? Completamente estable, completamente conocedora de sí misma, al conocerse a sí misma, conoce a los demás, sabe cómo son, entiende mejor, se relaciona con amor con ellos, desapegadamente. Todo eso hace al alma Trikaldarshi. Y ese estado es el único estado que me da felicidad. ¿Ven? Los otros 2 estados son de descenso, este es de ascenso. Ese es el estado, ¿verdad? Ese estado estable, que en lugar de estar yo pensando, oye, es que esta persona, ¿verdad? Que no cambia. Y ya tiene no sé cuántos años y nada, ¿verdad? En lugar de estar así, yo estoy estable, yo entiendo que cada uno tiene su papel, que ese es otro aspecto importantísimo, ¿verdad? Entender
que cada uno tiene su propio papel que desempeñar. Todos diferentes. 7,000 y pico de millones de personas, todas diferentes, todas con un papel diferente. Pero además, ¿verdad? Es una inmensa obra de teatro de la humanidad, todos diferentes y todos necesarios, ¿verdad? Una obra de teatro donde nadie es prescindible, ¿verdad? Tenemos que entender eso también, el propio valor, el valor que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? No es que fulanito es más valioso que yo porque no sé qué, se me ocurrió lo que sea, ¿verdad? Generalmente se relaciona con el tener y el dinero, ¿verdad? Entonces la gente, o con la apariencia física. No, no es así. Todos, absolutamente todos somos necesarios en esta obra de teatro, porque nadie hace el papel del otro, cada uno hace el suyo. Entonces, ¿verdad? Eso es muy importante también. Entonces yo reconozco, acepto y reconozco mi propio papel, y a través de ese reconocimiento y esa aceptación de mi papel, estoy aceptando y reconociendo el papel de los demás. Maravilloso, ¿verdad? O sea, cuando lleguemos a tener ese estado, porque puede ser que cada uno de nosotros haya comenzado a tener ese estado, pero cuando lo tengamos en un 100%, somos absolutamente felices. No importa lo que pase alrededor, no importa lo que el otro diga y piense, seguimos siendo felices, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso es algo muy especial. Ese estado, ¿verdad? De esto que acabo de decir, de conocimiento, de reconocimiento, de saber cómo son los demás, empezando por mi autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, el poder que yo adquiero a través de la meditación con la relación con el Ser Supremo, todas las virtudes que voy desarrollando, etcétera, eso es lo que me permite ser un alma que tiene un estado Trikaldarshi. Ese estado Trikaldarshi, que quiere decir que yo sé de antemano cuál es el resultado de mi acción, antes de hacerla, con solo pensar, yo sé cuál es el resultado. Entonces, yo aprendo a realizar solo acciones de beneficio para mí y para los demás. Ese es el estado que nosotros llamamos el de estar sentado en el trono del corazón del Padre. Bonito, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy sentada en el trono del corazón del Padre, soy feliz. ¿Sí? Porque yo estoy haciendo solo acciones de acuerdo con mi propia naturaleza, de acuerdo con el hecho de que yo soy hija del Padre Supremo, de acuerdo con mi conocimiento espiritual, etcétera. Y ahí es donde está la felicidad. No es en tener, no es en acumular cosas ni en nada de eso. Es en ese estado especial. ¿Está bien? Entonces, eso se llama un estado de ser todo conocedor. Yo sé todo, sé cómo son las acciones que voy a realizar de antemano. Entonces ya dejo de estar haciendo acciones que me den sufrimiento. Por supuesto que eso es gradual, ¿verdad? Vamos a ir en un estado de ascenso gradual, no va a ser de un momento a otro. Y además porque están ahí involucrados todos los hábitos que hemos mantenido por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y los hábitos se han convertido en automatismos y entonces
acabar con todo eso no es así como de la noche a la mañana, ¿verdad? Como que hoy medité y entonces ya mañana, no es eso, ¿verdad? Requiere todo un proceso y un ir entendiendo poco a poco todo el asunto, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Es Trikaldarshi. Cal con K, Darshi, S-H-I, Trikaldarshi. Además es bonitilla la palabra y todo. De antemano, cuando uno llega a un estado, el resultado de lo que puede suceder si yo hago X acción. Pero está bien, yo lo entiendo bien. No es que llegaba a eso, pero he tenido momentos en que he tenido experiencias y otros no. Entonces, el asunto está, por ejemplo, he tenido como abuela, ¿verdad? Como abuela que ha subido un papel nuevo. Entonces, mi hijo ha esperado como ciertas actitudes mías y me ha ido, no, mamá, que eso no, que así, allá, y uno va como ahí, bueno, ok, si no, la necesita acá, no, y ahí uno va acumulando, ¿verdad? Y uno va cediendo y va pues, con amor y desapego y todas las cosas. Pero de repente llegó un día en que ya me mandó por WhatsApp una lista de todo lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, yo la vi y digo, wow, okay, yo creí que yo no lo estaba haciendo tan mal, ¿verdad? Es una lista, uy. Y entonces, pero dije yo, no, la verdad, conscientemente, ¿verdad? Conscientemente dije yo, no, voy a dejar que esta bomba explote, se acabó, ¿ya? Porque ya de tanto estimular y tanta cosa, si él sigue provocándome, pues vamos a ver. Entonces, pero yo conscientemente, entonces ustedes aquí que a veces uno conscientemente, aunque sabe que va a meterse en la tormenta, se mete. Así, claro. Eso fue lo que yo hice. Entonces mi pregunta es, porque yo lo que quería era como, bueno, ok, aclaremos juntos y aprendamos de esto, yo, cuáles son tus límites, cuáles son los míos, y cuáles son los roles, y aclaremos ya, porque hay tanta cosita, tanta disimuladera y tanta cosa. Entonces eso me llevó, por supuesto, que me metí en la tormenta, ¿verdad? Y sin faltarnos al respeto, sin, digamos, decir unas palabras desagradables ni nada, pero entonces la pregunta es, es que lo que pasa es que son hábitos, ¿verdad? Cuando uno puede saber que va a haber un enfrentamiento y lo hace, porque además hay muchas cosas más involucradas, ¿verdad? Está el ego de uno y el ego del otro y todas las cosas que siguen ahí, porque el alma todavía no ha llegado a tener ese tipo de relación de desapego y amor, ¿verdad? O amor con desapego, ¿verdad? Entonces es normal que pase, porque el hábito es el hábito es muy fuerte, los hábitos, es que por eso es que nos arrepentimos de las acciones. Cuando yo lo estoy hablando, no estamos pensando ninguno en los hábitos, ¿verdad? Nada más estamos diciendo, bueno, que es que cuando uno hace una acción así, pues después se arrepiente, pero es que, ¿verdad? Los hábitos son tremendos, y están súper arraigados y además se convierten en automatismos y entonces cuando uno se dio cuenta es cuando uno dice, uy, metí la pata otra vez y seguro es la número n, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, algo así, ¿verdad? Y la mayoría de las veces ni nos damos cuenta, porque como es un hábito, ¿verdad? ¿Verdad? Y toda esta parte del ego de uno, no es tu caso, pero digo, toda la parte del ego de uno, de yo soy así, ¿y qué? ¿Verdad? Que es
lo más esperpéntico que puede haber, ¿verdad? De nosotros los seres humanos. Yo soy así, salados. Dios santo, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Pero, o sea, yo lo estoy diciendo a propósito para que suene bien horrible, ¿verdad? Pero es que lo hemos oído miles de veces. Yo lo he oído miles de veces de muchísima gente. ¿Verdad? Yo soy así. Entonces, ¿verdad? Y si lo hemos hecho, hemos dado sufrimiento a través de eso. Es que, claro, el tema no se puede hacer así de enorme, ¿verdad? Y abarcar todo. Pero a través de ese tipo de hábitos y de reacciones nuestras, damos sufrimiento. Damos sufrimiento no solo a uno, puede ser a 2, a 3, a 5, a 20, a 15, ¿verdad? Porque hacemos cosas así como muy gruesas, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? No es como bromitas y todo, no, hay cosas que hacen sufrir a los demás, mucho. Y las hacemos una vez y otra vez, horribles, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, la parte del desapego es muy importante y además permite que el alma suelte y suelte y suelte, ¿verdad? Yo, digamos, con mis nietos no, es decir, yo no ofrezco nada, no doy nada, nunca nada, a menos que la mamá lo decida. Si no, primero le pregunto, eh, ¿les darías esto o querés algo? Pero ni me afecta si me dicen que no, si no les gustó la comida. Cada uno es cada uno, ¿verdad? Y entonces está bien. Es más, me liberan, ¿verdad? De cosas. Claro, seguro es que vos cuidas, yo como no cuido nietos, ¿verdad? Es que, no, yo no cuido nietos. No, no, bueno, además yo trabajo todavía, pero además es como, está como clarito, yo no voy a cuidar nietos. No, es que es cansado, es que no me da la cuerda. ¿De dónde voy a sacar yo energía para cuidar chiquitos? Que es, ¿verdad? No puedo, es más, no me lo imagino. No me lo imagino porque es demasiado cansado, es que ya yo estoy grandísima. Bueno, de tamaño, de estatura no, pero de edad sí. Tengo montones de años, he trabajado como 40, tuve 3 hijos, he tenido 2 trabajos miles de veces. No, ya no puedo más. Entonces es así como, ay, qué lindo. Ay, ya se van. No, eso es broma, ¿verdad? No, yo también soy una abuela amorosa, ¿verdad? No, eso es solo para que no se duerman, pero digo, no podría, es que no puedo, ni siquiera me lo puedo imaginar. Mientras están ahí, están los papás que están vigilantes, yo puedo atenderlos y cuidarlos mientras están en el patio y vigilar y todo eso, pero yo sola no podría jamás. Pero entonces cambia mucho la situación, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a terminar porque si no nos coge tarde. Les voy a leer una historia sobre este tema ¿verdad? De ser Trikaldarshi, que es una historia muy bonita, que es sobre, bueno, ya les voy a decir. Bueno, una de las cosas que se logra, ¿verdad? A través de ese estado es ser ecuánime. A mí me encanta eso de la ecuanimidad, me encantaría siempre, siempre, 100% del tiempo ser ecuánime. ¿Verdad? Pero tenemos mucha contaminación, ¿verdad? Si pasa algo, ¿verdad? Un alma trikaldarshi es ecuánime, es estable, no se sorprende por nada. Nada es nuevo. Nada, absolutamente nada. Pero es que lo vemos, digamos, ver uno a Daddy Yankee y ver a otras seniors nuestras que han pasado por enfermedades gravísimas y tal vez están, es que recuerdo una de ellas que ya dejó el cuerpo, pero por cáncer, pero cuando estaba
con la quimioterapia, es que no tenía una expresión ni de sufrimiento de ningún tipo, estaba como cualquier persona conversando y todos sabemos lo que es la quimio, ¿verdad? ¿Cómo es? No se sorprenden, no se admiran, no cambian así de estados, no se ponen así, no, estables siempre, entienden todo, 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 ¿verdad? Ese es el estado de un alma Trikaldarshi. Eso es un estado todo conocedor, ese es el estado más elevado del alma, ¿verdad? Ese es el de estar en el trono del corazón. Porque, bueno, puede uno tener enfermedades también, ¿eh? ¿Cómo no, verdad? Vamos a tener, pero podemos someternos a un tratamiento, podemos estar ¿verdad? Bajo cuidados, controlados, con el dolor controlado, ¿verdad? Y entender que es así, el cuerpo va a llegar a eso, ¿verdad? Va a llegar, tarde o temprano. Entonces, esta es la historia se trata de hacer, o sea, el fondo de la historia es hacer el intelecto claro, ¿verdad? Y por tener un intelecto claro, poderoso, ¿verdad? Entonces dice, un cisne chapuceaba alegremente en un lago de montaña. Sumergió su cabeza en el agua para beberla y luego dirigió su mirada al sol. Así permaneció silencioso por unos minutos y luego dijo, hoy el día está claro y soleado, ideal para los cazadores. Me iré de aquí. Cuando el cisne emprendió su vuelo, se oyeron unos disparos, pero el cisne logró guarecerse en un matorral. Observaba cuidadosamente lo que pasaba. De pronto vio un casco en donde se depositaba el agua de lluvia y dijo, se nota que aquí descansaron algunos soldados. El cisne sumergió su cabeza en el casco, bebió agua y luego dirigió su mirada al sol y así permaneció silencioso por unos minutos y dijo, me huele que los cazadores me tienen en la mira. Además, estoy muy expuesto a mis otros tantos enemigos. Desde ahí divisó un inmenso árbol con muchas flores blancas, semejantes a copos de algodón, y dijo, me resguardaré allá y los cazadores creerán que soy una de las tantas flores. Voló libremente y muy alto hasta llegar a la copa del árbol. Los pétalos de las hermosas flores blancas se disponían como tazones que contenían agua de lluvia. El cisne sumergió su cabeza para beber y luego dirigió su mirada al sol y así permaneció silencioso por unos minutos. Hoy pasé los exámenes con honor, pensaba el cisne. Mañana será otro día y también seré victorioso, ya que puedo captar las cosas por anticipado. Así que nada me cogerá por sorpresa. Es así, no, es como si esto ya lo hubiera vivido muchas veces. Desde la copa más alta del árbol, el cisne observaba el panorama y no pudo menos que expresar, pobres hombres. Entonces ese era un cisne que era todo conocedor, ¿verdad? Eso trata de ilustrar eso que estábamos hablando, ¿verdad? Que yo debo ser así. Eso es un proceso, ¿verdad? Requiere esfuerzos. Y por ejemplo, cuando hay, digamos, acciones de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando la persona se arrepiente y no se puede transformar, ¿verdad? Cuando hay transformación, pues qué dicha, ¿verdad? Pero cuando no hay,
hay algún recurso todavía, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo crear para mí una disciplina X. Es que además no sé qué, porque depende de la situación, ¿verdad? Yo puedo crear una disciplina, ¿verdad? De ahora en adelante yo tal y tal cosa, ¿verdad? Y cada vez que yo recuerde por qué estoy haciendo eso, yo voy a recordar la situación que me llevó a eso y que yo lo que quiero es cambiar X parte de mi carácter, ¿verdad? Con esa disciplina. Eso es más o menos lo que hacen algunos devotos, ¿verdad? Cuando hacen, ¿cómo se llaman? Ayunos, ¿verdad? Hacen un ayuno por X razón, entonces cada vez que piensan por qué están haciendo un ayuno, saben por qué, y eso les ayuda, ¿verdad? A ir encaminarse hacia un estado de alguna transformación, ¿verdad? Crear disciplinas para uno es importante, ¿verdad? Yo escuché una vez en una clase que nosotros meditamos muy temprano en la mañana, a las 4. Es una hora especial, hay mucho silencio, nadie lo va a llamar a uno por teléfono, a menos que sea una emergencia. Las actividades del mundo, las menos buenas, digamos, ya se acabaron en general, en su mayoría, entonces la atmósfera es más pura, ¿verdad? Y entonces es un buen momento para una conversación con el Ser Supremo. Pero entonces yo oí una vez en una clase, porque tampoco, ¿verdad? Es fácil cambiar el hábito de levantarse a las 6 a las 4 de hoy para mañana, ¿verdad? Hay que crear trucos también. Entonces nos decían en una clase que cuando sea esa hora, que yo tengo que, a ver, saltar de la cama y sentarme a hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, en un momento yo me estaba acostando, y eso que no soy dormilona, ¿verdad? No soy nada dormilona. No recuerdo haber dormido nunca en mi vida hasta las 10 de la mañana, por ejemplo, no, ni me lo imagino, por ejemplo, porque yo nací como a las 4 y 5 de la mañana, entonces tengo un reloj así como muy madrugador, pero a las 4:04 no era, ¿verdad? Como que entonces yo recordaba, cuando abría los ojos, recordaba y decía, es que era en inglés, era jump and sit with God, digamos. Entonces yo tenía el pensamiento jump y me tiraba de la cama de verdad al suelo. Y entonces ya por estar ahí, ¿verdad? Y sin zapatos y seguro frío el suelo y todo, entonces ya sí me sentaba a meditar. Pero entonces lo practiqué muchísimo tiempo, ¿verdad? Eso era una disciplina creada por mí, bueno, de una clase, pero se lo dicen a uno, seguro no se imaginan que uno lo va a tomar tan a pecho, ¿verdad? Como tirarse de la cama. Pero me sirvió muchísimo, ¿verdad? Después ya, pues, y ahora, hace unos días que estaba como un poco ahí como con tos y no sé qué, y me estaba costando la levantada, ¿verdad? Entonces me acordaba de eso, entonces hago así y me tiro de la cama y ya está, se acabó, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es una disciplina así inventada. Entonces, meditamos un momentito. Porque sí, son como cosas que uno puede crear para uno, conociéndose uno, ¿verdad? ¿Qué tendría yo que hacer, verdad? No es solo levantarme así y jalarme de las orejas, porque no significa nada jalarse una oreja, ¿verdad? Tiene que ser algo que uno encuentre que le da resultado, que va con su carácter, que uno va a lograr, digamos, dominar este caballo, ¿verdad? Este es un caballo chúcaro, ¿verdad? Con todos esos hábitos y todo se vuelve un caballo muy chúcaro. Entonces uno tiene que encontrar algo que domine el caballo, ¿verdad? Y que además, ojalá sea algo que contenga algo de humor, para que uno se pueda reír de uno mismo, porque tampoco es que
va a hacer cosas que lo hagan sufrir, ¿verdad? Sino que uno, cuando se vea saltando, se vea como tan ridículo que uno le dé risa y entonces ya se le quitó el sueño. Entonces nos sentamos cómodamente. Voy a ir hacia el silencio, hacia dentro de mí, hacia ese espacio único, privado, donde solo yo puedo llegar. Voy a observar mis pensamientos. Y voy a dejar que los pensamientos de desperdicio se alejen para crear el espacio para mis propios pensamientos. Me pregunto, ¿quién soy? Yo soy un ser de paz. La paz es mi naturaleza. Es mi verdad. Pero es ahí, en mi propio ser, donde yo encuentro mis cualidades, que son como pequeñas joyas con las cuales puedo jugar. Es a través de mi propio conocimiento que yo entiendo la naturaleza de los demás. Es por eso que tener un intelecto de cisne me permite un resultado positivo de mis acciones. Porque sé de antemano cuál es la acción precisa y justa. Es con esa fe de quién soy
¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Qué logro transformar? Mis acciones. Y a la vez ser desapegada y amorosa y acabar con las preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? Dejar de sorprenderme y mantener un estado constante y estable. Om Shanti. Buenas noches.